Muy bien, hola a todos. Hoy voy a hacer la documentación de cómo se pudo haber aprovechado la entrada, que nos dio un beneficio de unas 5. Lo digo así porque anoche hicimos el análisis en promedio a las 9:45 de la noche para el activo USD SHF y teníamos pensado con ser que sea parte de la operativa de hoy de Nueva York, ¿sí? Pero de acuerdo al horario y todo el comportamiento del mercado, se dio en Londres. Pero de todos modos, yo lo quiero documentar para que ustedes sepan cómo se pudo haber tomado esa entrada. Fue una entrada con mucho detalle, que bueno, esos detalles los revisamos después, claro. Pero ahí les quiero hacer ver cómo se pudo haber tomado esa entrada, ¿ok? Esta entrada, todo este recorrido desde análisis desde cero, les va a servir para que refuercen sus conocimientos y asimismo en la hora del análisis, ¿ok? Muy bien, entonces comencemos sin más y me voy a ir a la gráfica limpia. Voy a ir a una gráfica de backtesting. Aquí tengo esta gráfica y voy a hacer un recorte de la gráfica hasta en promedio de las 9 o las 10 de la noche de anoche, ¿sí? Hoy estamos en septiembre, ayer lunes 10 de 9 y aquí 10, ¿no? Ahí, 10 de la noche. Muy bien, entonces voy a hacer un recorte ahí a las 10 de la noche y comencemos este análisis. Este análisis para el activo USD CHF yo lo comencé a hacer desde 4 horas. Desde 4 horas, ¿qué observé yo? Que aquí el precio comenzó, en esta parte no podíamos haber marcado un boss, ni en esta parte, el verdadero boss estaba al inicio de esta parte aquí. ¿Por qué? Lo estoy mencionando ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estructura complex o estructura avanzada. Y para que nosotros tener un inicio de rango operativo, pues tiene que hacer toma de liquidez el precio, ¿ok? Nosotros normalmente manejamos lo siguiente. Les voy a hacer un dibujo para que lo entiendan mucho mejor. Muy bien, entonces nosotros vemos que el precio siempre consume liquidez de su propia estructura, finalmente manipule la parte de arriba. ¿Por qué es manipulación esto? Porque aquí el precio, ¿qué es lo que te dice? ¿O qué trata de hacer? Te dice que ya está tratando de hacer un cambio de carácter, muchas veces lo consideran cambio de carácter, ya está alcista, les manipula y se ponen a vender en este punto de aquí y le sacan en sell. Así que, por eso les digo, esta parte como toma de liquidez de su propia estructura y esta parte como manipulación. Pero normalmente lo voy a poner también una X, ¿ok? Hasta que finalmente rompe ese bajo con cuerpo de vela, te forma un boss, ¿ok? Te forma un boss, te deja un alto, te deja un alto y ahora necesitas un cierre de rango, necesitas un bajo. Esta parte aquí simplemente es parte de la toma de liquidez del mercado, de su propia estructura, así que no podemos considerar como un boss, sino simplemente toma de liquidez hasta que finalmente viene el precio y que lo que hace en esta parte acá toma esa liquidez haciéndote un choch, un cierre de rango. Ahí. Ahora este rompimiento del boss sí o sí tiene que ser con cuerpo de vela, pero este choch puede ser con cuerpo o con mecha, ¿ok? Cualquiera de las dos es válido. Entonces a partir de ahí tú entiendes que el precio, ¿qué es lo que te hace aquí? Te deja un bajo y tienes tu rango operativo válido. Tu rango operativo va desde este alto hasta este bajo, ¿ok? Entonces, esto es la estructura complex que llamamos, o la estructura avanzada. Lo voy a mover un poco hacia la derecha para que ustedes puedan verlo mucho más claro. A ver ahí, y ahí creo que está mucho mejor. Ya será mucho más claro. Muy bien, comencemos ahí. ¿Qué tenemos con todo esto nosotros? ¿Qué observamos? Que el precio, como vino en esta parte que viene así, impulso, retroceso, consume la liquidez de ese bajo, vuelve hacia arriba. Ay, perdón, a ver, bueno, aquí se trata de manipular, ¿no? Que se va hacia arriba, en sí, ese movimiento es hasta acá arriba, hasta que finalmente después, ¿qué es lo que hace? Viene y rompe hacia abajo en esta altura de aquí con cuerpo de vela. Ahorita vamos a revisar de esta mecha, pero mientras tanto marquemos cómo fue el comportamiento del mercado, ¿ok? Entonces vemos que ahí
tenemos consumo de liquidez de su propia estructura. En este alto de aquí está la manipulación. Parte de esa manipulación consume este alto de aquí con esta mecha de aquí, hasta que finalmente, ¿qué es lo que hace el precio? En esta altura de aquí te rompe con cuerpo de vela. Ahora aquí hay un detalle, que muchos consideran este rompimiento con concepto de transferencia de liquidez, y si tú lo consideras de esa forma, pues tu rompimiento estaría en esta parte de aquí, donde recién te rompió con cuerpo de vela. ¿Ok? Muy bien, entonces está ahí. Ahora la otra parte es que considerar este rompimiento de la forma tradicional. ¿Por qué? Porque en la segunda oportunidad, la segunda vela está con cuerpo, así que cualquiera de las dos formas es válido en este punto de aquí. Ahora lo que les mencionaba. Esta parte de aquí no es un BO, sino parte de toma de liquidez de la misma estructura, pero se me está pasando. Tenemos un alto. Tenemos un alto ahí. Ahora, ¿qué tiene aquí la parte de acá abajo también de precio? Que es toma de liquidez su propia estructura. ¿Ok? Hasta que finalmente, ¿qué hace el precio? Te hace en Nichoch en esta parte de acá, dejándote un bajo value. Muy bien, entonces hasta ahí está correcto. Espero que se haya entendido. Y es así como validamos una estructura complex de esta forma, o una estructura avanzada en el mercado. Y de la perspectiva desde H4, ¿ok? Voy a eliminar este dibujito de aquí de la parte derecha. Nos vamos a quedar solo con esto, una vez entendido todo ese detalle. Y veamos qué sucede aquí. El precio ya dio cierre de rango de la misma temporalidad. Eso es un detalle también muy interesante que todo el, cuando consideramos un rango operativo, de acuerdo a la temporalidad que estés analizando, cada temporalidad tiene un cierre de rango de su misma temporalidad, ¿sí? Aquí en este caso, que desde H4, ¿dónde está tu cierre de rango operativo? En esta parte de aquí, y tu alto, bueno, el boss comenzó acá arriba. No acá, no acá, aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el precio? ¿Por qué podemos marcar aquí? ¿Qué podemos ver acá? El precio tenía una ineficiencia y el precio ya fue capaz de llenar toda esa ineficiencia con esta parte de aquí de las velas. Bueno, nosotros podemos considerar un order block de esta forma en esta parte de aquí y entender que el precio ya llegó al extremo de H4 y es momento de que el precio vaya hacia la parte de abajo. ¿Ok? Esta parte aquí de este order block vamos a tratar de refinar en 2 horas. Es el mismo. En 1 hora, ahí sí observamos una vela mucho más atractiva y podemos marcar ahí. Vemos que es una vela que toma liquidez, ya vimos, tiene ineficiencia, tiene order block. Es un order block bastante sano, bastante fuerte. Entonces, a ver, vayamos hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha y observamos que el precio ya llegó a esta altura de aquí y tuvo una pequeña reacción. Así que ahora sí, lo único que nos interesa es enfocarnos en esta parte de aquí del precio. ¿Y qué vemos en esta parte de aquí? Detalles del precio de esta parte de aquí. El precio, ¿qué es lo que viene? Toma liquidez por la parte de arriba de la misma estructura y aquí te hace un rompimiento con cuerpo. A ver, muchos consideran esto la forma de un rompimiento tradicional, pero a nosotros normalmente nos gusta que sea una estructura avanzada o una estructura complex, como lo quieran llamar. Y si validamos eso, pues esto sería como cierre de rango para una estructura avanzada que viene alcista. Entonces, ¿qué voy a hacer o qué es lo que hice la forma que analicé anoche? Que en esta parte voy a encontrar el inicio del rango operativo de M15. En 1 hora, aquí hay un detalle. ¿Por qué no me pasé directamente pues, desde 1 hora? No les mostré tanto 1 hora. ¿Por qué? Porque no vi el precio bastante claro, no me gustó cómo están las mechas, no se ve algo claro, ¿ok? Así que bajé a mi 15 y ahí sí observé el precio mucho más claro. Detalles del precio de aquí. ¿Cómo venía el precio? Venía impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y aquí el precio, ¿qué es capaz de hacer? Es capaz de sacar liquidez de este bajo de acá, de este otro bajo de aquí, de este bajo, inclusive de este bajo de aquí.
Entonces marquemos ahí esa sacada de liquidez, nos deja sacada de liquidez, nos deja este alto y ese alto tiene un rompimiento a la altura de aquí, así que podemos marcar ahí un boss. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un boss. ¿Qué nos deja eso? Nos deja un bajo. Entonces ya tenemos el inicio del rango operativo válido. Tenemos un bajo, tenemos un boss. ¿Qué nos hace falta ahora? Un cierre de rango operativo. ¿Dónde está ese cierre de rango operativo? ¿Cómo viene el precio? Viene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Y qué es lo que hace en esta parte acá? Es capaz de romper con cuerpo de vela en esa parte. Para el cierre de rango les había mencionado que puede ser tanto con mecha, con cuerpo de vela. Es igual de las dos formas, lo validamos. Entonces ahí tenemos un I8, un cierre de rango para la estructura de M15 y aquí tenemos un alto. Y ahora aquí, ojo con este detalle, chicos. Detalle aquí el precio. Que cuando el precio te hace un cierre de rango, no te está haciendo un cambio de carácter, un cambio de sesgo, un cambio de estructura. Simplemente te está habilitando y te está diciendo lo siguiente. Ojo a mis palabras. Te está diciendo que está preparado el precio para dar un retroceso hasta una zona de compras de la estructura de M15. Ojo con esas palabras, ¿ok? Recuerden eso. Ahora, en el momento en que te rompa esta parte de aquí, este bajo, cuando el precio en algún momento, digamos, viene y es capaz de romper con cuerpo de vela, ojo, con cuerpo de vela, este bajo, ahí sí tienes un cambio de sesgo y tienes mayor seguridad de que el precio se vaya hasta abajo de H4, que es lo que se pretende, ¿ok? Viendo la estructura. Ahorita vamos a revisar más detalles si es probable o no es probable, pero hasta donde está ahora, ya entendemos que cuál es la diferencia entre un choch y cuando rompe un vago, ¿ok? Muy bien. Lo que hice a partir de aquello fue lo siguiente. Identificar hasta dónde podría retroceder o cuál es esa zona de compras desde la estructura de M15. Para el cual yo bajé de temporalidades, jugué con temporalidades. Primeramente bajé a 10 minutos, donde fue que vi aquí algo. Esto era el extremo y teníamos un order block que había tomado liquidez de la vela anterior, tenía ineficiencia por la parte de aquí y el precio fue capaz de rellenar o mitigar este order block en la parte de aquí. ¿Sí? Entonces ahí, ese era el extremo. Si nosotros seguimos viendo hacia la derecha, voy a poner más detalle en esta parte. Ahí. Muy bien. Este bajo, bueno, ahí está, pero ya. Entonces, ¿qué tenemos de esto? ¿Qué entendemos de todo esto? Entendemos lo siguiente, que el precio en esta parte activó las entradas y a muchas personas que tal vez por aquí ingresaron, pusieron en break-even sus entradas. ¿Y qué pasó aquí? Le sacó en break-even a muchos y el precio se fue solito hacia la parte de arriba hasta llegar al extremo de H4 que fue refinado a un order block de una hora. ¿Ok? Entonces entendemos cuál es el comportamiento, la lógica de esta parte en el precio. Aquí no veo un order block bastante claro, así que volví a jugar con temporalidades para tratar de encontrar un order block hasta dónde podría o cuál es la parte que va a ser de extrema ahora porque la parte anterior ya está mitigado. En sí a esto lo llamamos concepto de order flow, ¿no? Normalmente nosotros buscamos estos conceptos de esta forma en que aquí llegó. Buscamos una vela por aquí que sirva de order block y que aquí sirva acá encontrar un order block. Y justo ahí ya les estoy mostrando algo, pero bueno. A esto también nosotros lo conocemos con el concepto de order flow. Y si queremos lo podemos hacer de esta forma o desde esta otra forma, entendiendo cuál fue la lógica de este bajo de aquí en todo este order block de aquí. ¿Ok? O podemos hacer el concepto de order flow, que también podemos aplicarlo en esta forma. A ver, pero voy a buscar algo mucho más claro aquí. A ver, ¿estos son bajos iguales? Sí, ¿no? Son bajos iguales. Sí, en el precio son bajos iguales. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué tenemos por ahí. En 4 minutos tal vez tenemos algo mucho más claro. La cuestión que me sirva como order block. 3 minutos.
Lo que estoy tratando aquí es aplicar el concepto de order flow, pero bueno. Bien, podemos considerar de esta forma, ¿no? Como les dije, podemos marcar esta zona de aquí y considerarlo como order block, esperar una confirmación dentro de toda esta zona para ver cómo es que se comportó el precio y fue capaz de romper hacia arriba, ¿no? Pero desde 10 minutos esto se vería de esta forma. El precio llegó acá, tuvo una reacción en esta order block de acá, nos dejaba este otro order block de acá, que fue capaz de tomar de liquidez de la vela anterior, pero no me gusta tanto porque acá dejó dos bajos iguales. Ojo con ese detalle, ¿ok? Pero después que hizo el precio, pues vino acá, tomó liquidez de la propia estructura una y otra vez, y aquí finalmente nos dejó esta otra. Y aquí podríamos ubicar un order block por esta parte y toda esta parte aquí conocemos como order block. Pero nosotros, entendiendo el detalle del comportamiento del precio, no hice eso, sino que simplemente les marqué la lógica de cómo les mencioné, ¿no? En esta parte, activa las órdenes que se programaron en este punto de aquí, y muchos movieron a break-even, y aquí fue el comportamiento del precio que le sacó en break-even a muchos, y aquí tuvo una reacción. Entonces, el momento en que reaccionó acá, ¿qué es lo que hizo? Se dieron muchas órdenes y se fue el precio solito, así que voy a marcar aquí lo que es la parte, o voy a buscar un order block, y ese order block yo lo encontré en 6 minutos, pero yo jugué con todas las temporalidades, ¿no? 7, no había algo claro que me llame la atención, en 8 tampoco no había, hasta que bajé a 6. Y en 6 sí encontré algo mucho más claro. Este, esta velita blanca de aquí. ¿Qué es lo que hizo esa vela? Fue capaz de sacar liquidez de la vela anterior, ahí, y tenemos acá una pequeña ineficiencia y dos mechas por la parte de arriba que pueden servir como liquidez en el precio para ese order block de ahí, entendiendo cuál fue el comportamiento de este bajo. Entonces, hasta que finalmente nos dejaría esa vela de ahí. Ahora, detalles en esto, ¿sí? Yo lo consideré yo, o yo marqué esta parte de esta forma de aquí, este, este order block de aquí. Pero ya vieron cómo ustedes pudieran haber marcado, incluso con el concepto de order flow, llegar hasta este punto de acá, ¿no? Porque acá esto mitiga esto, y ahora esto mitiga esto, y aquí es donde tiene una reacción y es el extremo. Pero ya vieron que yo, cuál fue la lógica que consideré para considerar esto, ¿ok? Muy bien. Después, ¿qué hice? Me fui a la parte de arriba porque entendía que el precio ya me habilitaba para dar un retroceso hasta una zona de compras de la estructura de M15. ¿Cuál es esa zona de compras o ese order block? Este punto aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Aprovechar una venta desde arriba hasta el punto de aquí. Veamos cómo es que está el precio. Tenemos un order block por la parte de arriba. A ver, esto vamos a hacer a detalle, ¿ok? En los detalles cuenta, ¿ok? Entonces aquí teníamos un order block, teníamos ineficiencia, tenemos un order block, pero este order block es demasiado grande porque tiene 10.2 pips. Y les mencionaba que nosotros solemos hacer entradas a riesgo, pero manejamos entre 10 a 12, y aquí solo tendríamos 2 de diferencia por la parte de arriba, ¿no? Y si entramos a entradas de confirmación, normalmente manejamos entre 6 a 8 pips. Y esto por ser un retroceso, normalmente yo lo usaría como con confirmación, ¿ok? Pero quiero que quede claro que aquí, desde la perspectiva de M15, estás tratando de operar un retroceso, pero de la perspectiva desde H4, estás en el extremo, y así que es razonable que el precio ya caiga hasta la parte de abajo, ¿sí? Entonces, ojo con ese detalle. Y ahora, ¿por qué? Y aquí el detalle de por qué yo no trato de vender hasta más abajo. ¿Por qué? Porque les mencioné que yo normalmente espero una confirmación de tipo complex, y ahí sí, con mayor seguridad, me voy a atacar el bajo de H4. Y en este momento todavía no ha roto este bajo, lo cual me confirma que el precio va a bajar hasta la parte de abajo, ¿ok? Ese es el motivo de por qué solo trato de vender, perdón, hasta esta zona de aquí, hasta este order block. Regresemos a los detalles. Ah, ya mira, el order block de M15 es esta parte acá. En 10, el 10 es el que les había marcado, donde se pudo haber refinado un poquito. Y si bien acá ya llegó el precio, yo seguí jugando con las temporalidades,
hasta encontrar un order block de 5 minutos que me llamó mucho más la atención. ¿Por qué? Porque aquí este order block es capaz de sacarte la liquidez de la vela anterior, tiene un buen tamaño de pips, tiene entre 7 pips por ahí, tiene un buen tamaño, ve ahí, 7 pips. Además, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, hasta donde está hasta ahora el precio, tenemos liquidez previa, acá tiene una ineficiencia, podemos considerar esa vela de ahí como liquidez previa al mercado, tiene liquidez. Con todos estos indicios, ya tiene, en sí es una confirmación de que el precio puedes programar directamente una entrada por riesgo ahí, pero les digo, nosotros no programamos entradas por riesgo, la mayor cantidad de entradas que tomamos son por confirmación. Entonces, entendiendo ahí, directamente pues puedes programar acá si es que está dentro de tu operativa, pero yo no lo hice, puedes programar con 10 o con 12. Es más, no lo operamos, ¿no? Porque les digo que se efectivo un lot. Pero fácilmente puedes tener programado una entrada. Pero vamos a hacer la simulación, ¿ya? Digamos que de que algunas personas de aquí que estén viendo este directo o este análisis, pues digamos que ingresaron ahí con 10 pips, que es lo normal, ¿no? Que es lo más recomendable, que es para una entrada. Ya saben que este TP, ¿hasta dónde era? Simplemente es hasta abajo de M15, que es este order block de aquí. Ahí, ¿ok? Muy bien. Ya, pero esto lo voy a mover un poco hacia la izquierda porque no es en sí la forma en que tomamos entradas, y como les menciono, pero tiene todos los requisitos necesarios para tomar una entrada por riesgo. Muy bien, entonces vamos a esperar tranquilamente que el precio llegue ahora. Son aquí promedio a las 9:55. Les mencionaba que el análisis le hizo 9:45, justo porque estaba en esta vela blanca. Acá está formándose esto y por eso les consideré como liquidez. Voy a adelantar el precio hasta que llegue a la zona de order block que tenemos ahí. El precio empieza a lateralizar y todo lo demás. Pues viene, ahí se va comportando el precio. A ver qué es lo que está pasando ahí. Vamos a comprimir un poco y ahí. ¿Qué pasó aquí? Mira, con esta mecha te pudo haber activado esta orden de aquí. ¿Sí? Te pudo haber activado esa orden de ahí. ¿Sí? A ver, esta orden de allí y ahí estarías activo. ¿Sí? Pero esto no es en la forma que operamos. Nosotros esperamos con confirmación. Ahora, si entendemos el comportamiento del precio, nosotros qué entendemos que el precio tendría que romper este bajo para darnos una confirmación. Bueno, voy a ponerlo como 8, pero va a ser una confirmación de ventas, ¿ok? Todavía entonces hay que esperar tranquilamente que rompa este bajo. Observemos qué hace el precio, porque aquí estás ya a la 1:25, estás a inicios de Londres. Y aquí ya estarías dentro de Londres. Bueno, ya van a ser las 2, ¿ves? Ya estarías dentro de la operativa de Londres. ¿Qué sucede acá? Detalles aquí en el precio. Que este choch, yo lo que estoy esperando aquí, la confirmación de M5, en este punto de acá, pues al momento de liquidar el precio por la parte de arriba, este choch se va a actualizar. ¿Hasta qué punto? A ver, de acuerdo a cómo tenemos el precio ahora actual, hasta ahí. Voy a mover un poco hacia la izquierda. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos impulso, retroceso. Bueno, el precio tendría que rompernos esta altura de acá, por lo menos porque lo que vemos ahora, ¿no? Pero vamos a observar más detalle. ¿Qué nos hace el precio y cuál es su comportamiento? Mira, esto es mucho más llamativo. ¿Por qué? Porque la confirmación estaría en este punto de aquí, ¿ven? ¿Por qué? Porque el precio es capaz de liquidar este alto de aquí. Asimismo, es capaz de hacer un consumo de liquidez de su propia estructura. Así que el momento que ahí hizo ese comportamiento, toma liquidez de su propia estructura. Y el bajo que nos deja pendiente a que nos dé una confirmación es este bajo de aquí. Entonces ahí estamos, a ver, veamos que si nos confirma o no nos confirma. Y ahí. Detalles de esto. Y aquí hay que ser bastante detallistas en el precio, como les menciono. Aquí esta confirmación se necesita que sea con cuerpo de vela directamente o que en una segunda oportunidad rompa con cuerpo de vela. ¿Ok? Eso para las confirmaciones de 5 minutos. Acá sí o sí tiene que ser con cuerpo.
directamente con cuerpo o en una segunda oportunidad con cuerpo, ¿ok? Acá lo hace con mecha todavía. Así que yo estuve pendiente jugando con las temporalidades y detalles de esto. En 6 minutos se hizo un rompimiento con cuerpo de vela. Si bien en 5 no se da, pero en 6 minutos sí, así que es válido también. En 7 minutos te está tratando de romperlo con cuerpo de vela y en una segunda oportunidad. En 8 no. Y en 9 fue lo que más me llamó la atención. ¿Por qué? ¿Por qué me llamó mucho más la atención en 9? Porque acá nos da una confirmación con cuerpo de vela directamente y nos deja un order block mucho más claro. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia con la de 6 minutos. Mira, en la de 8 es lo que es capaz de tomar. Esta fue la toma de liquidez de la propia estructura, ¿no? Pero acá esta vela negra es capaz de tomar liquidez de la vela negra anterior, de la vela blanca anterior, perdón. ¿Y qué tiene en esta parte de acá? Tiene ineficiencia en esta parte de acá, ¿ve? Tiene ineficiencia en esa parte ahí. Entonces es un order block bastante fuerte para nosotros tomar una entrada ahí. Y si tomamos la cantidad de pips, son 5.4. Así que nosotros podríamos programar directamente con 6 o con 8, como les vengo mencionando, una entrada ahí. Voy a bajar en 6 minutos. ¿Cuál es la diferencia si en 6 minutos rompió también con cuerpo de vela? Que acá no tienes un order block mucho más claro. Y si tuvieras que tomar una entrada desde 6 minutos, no solo hubieras tomado esta vela de acá, sino hubieras tomado estas dos. ¿Por qué? Porque estas dos son las que mantienen la ineficiencia de esta parte de acá. Así que tú tenías que tomar una decisión aquí. ¿Entrabas con la de 6 o con la de 9? Pero como les digo, aquí de 6 hubieras tomado estas dos velitas. Hay casos donde se toma dos velitas y hubieras ingresado con uno de 6.6, así que con una entrada de 8 pips, tranquilo. Pero como les mencioné, me gustó más el de 9 porque vi ahí se podía refinar un poquito más esa entrada. ¿Y qué es lo que hicimos a partir de ello? ¿O qué hubieras hecho esto? Porque esto ya llegó a la que hora, 2:48 de la mañana. Ponías una orden de venta con 8 pips en este caso, que es lo más recomendable porque son con confirmaciones. Mira, solo con 8. La diferencia de esto a que si entrabas con riesgo. En acá todavía no te sacaban, ¿no? Porque estás dentro de todo esto. A ver, voy un poquito. Ya ahí se doble. Aquí ingresaste con 10, pero acá estás ingresando solo con 8, ¿eh? Entonces ahí ves la diferencia entre tomar con confirmación a tomar una entrada con directamente riesgo. Nosotros por eso nos gusta hacer entradas con confirmación. Ahora, si recordamos hasta dónde era nuestro TP, agrandamos hasta ahí y veamos cómo se comportó el precio. Si en la anterior con 10 pips nos daba en beneficio de una 4 y acá con 8 pips, 1,5. Ganábamos un beneficio más, ¿no? Ahora veamos cómo se comportó ahí a la precio de entrada, cómo se dio. Bien, entonces ahí con esta parte de acá hubiera activado esa entrada de ahí. Esta entrada estuvieras activo si es que lo hubieras programado ahí, pero ya vimos cómo se pudo haber tomado esta entrada de aquí. Veamos el comportamiento del mercado. Vamos a seguir el mercado. A ver, en 9 no es capaz de romperte por abajo, así que vamos a ver cuál es el comportamiento del precio acá. Y en 5 sí. A esto nosotros normalmente, entendiendo todo el comportamiento del precio, pero que hubiera, es lo que se puede haber aprovechado también ahora adicional que les quiero dar como plus. Entendiendo que aquí el precio es una confirmación vienes de una confirmación desde M15, que pasó por que pasó una zona de refinación de M5, que a la vez dio una confirmación de 9 minutos. Ya vimos que esto se valida de 9, ¿no? Pero si validamos acá en 5, que vemos acá que en 5 hizo un boss. O si lo quieres, hubieras tomado de esta forma. Bien, ya, si no hubieras visto esta temporada de 9, ¿qué hubieras hecho? Porque acá ya te había confirmado 9. Si esperabas en la de 5, hubieras actuado, hubieras hecho esta forma de acá.
te, y vos lo cortabas y te dije, ¿no? Que tienes que esperar que en una segunda oportunidad el precio te confirme en 5 minutos. Entonces aquí si esto lo agrandas hacia la derecha, aquí te confirmó que en una segunda oportunidad con cuerpo, que el precio va a caer. Entonces, ¿qué zonas te dejaba habilitado desde la perspectiva de 5 minutos? Te dejaba este order block de acá, ahí porque está así rojito allá, es porque yo le cambié, ¿no? Los colorcitos, ya. Ahí sí volvió a plomo. Muy bien, entonces, esta vela de aquí, ¿qué es lo que había hecho? Había tomado liquidez de toda la parte interior. Mira, tomó liquidez de toda esa parte de ahí. Esta toma liquidez es por la parte de arriba. Bien, toma liquidez ahí, te deja ineficiencia. Si bien esta vela está, bueno, esta vela cuando estuvo por acá abajo, ya tú ya hubieras visto esa confirmación, ¿no? Pero bueno, yo lo vi en 9. Yo lo vi en 9, pero te estoy explicando cómo lo pudiste haber tomado desde 5 minutos, ¿ok? Entonces ahí tienes una ineficiencia entre esta vela de aquí y esta otra, así que te sirve de ineficiencia. Tienes un order block bastante fuerte, así que tranquilamente pudiste haber tomado esa zona. Midamos esa zona, tiene 4.5, tranquilamente, entonces programabas otra zona aquí, nuevamente con 8 pips, que es lo más recomendable por zona de entrada confirmada, y veamos cómo se comportaba esto. Ahora tranquilamente, ahora esto, ya, después lo sigo bajando ya, pero vamos a ver el comportamiento del mercado. Entonces, esta fue de la parte anterior, esto activo ahí, ya ahí, pequeñito, ya, listo. Una vela más, ahí. Y ahora, esto estuviera activado en esta parte de aquí. Entonces viene el precio ahí, sigue subiendo, sube un poco más hacia arriba, es normal, porque con tal que siga dentro de la zona y no te saque, pues es normal, ¿no? Tú tranquilo, relajado hasta que finalmente tiene una reacción y vamos a ver esto hasta dónde vamos a igualar esto. Hasta el mismo order block, hasta ahí. Regresemos a 6 minutos. Entonces acá ya tenías una entrada corriendo. Si es que hubieras visto esto, a ver, aquí te voy a explicar algo, ¿ya? Pero ahorita te explico algo. O quiero que quede claro esto. Desde 9 minutos, tú pudiste haber tomado esta primera entrada de aquí, porque ya te había confirmado en 9 minutos. Ahora, a eso de 9 minutos, si tú lo hubieras considerado de esta forma de aquí, ahí ya tenías, tú bajabas a 5 minutos y aquí, al momento de hacerte este otro rompimiento, lo hubieras marcado como un IVOS para decir si continuabas con la perspectiva de 9 minutos, ¿ok? En IVOS ahí, y ya viste que te dejaba todo ese orden block de ahí, que es el mismo de 5 minutos que te mostré, ¿no? Esto ahí para que no esté pegadito. Y ahí, se ve perfecto. Ahora, la otra perspectiva que te mostré fue si lo hubieras considerado esa confirmación desde 5 minutos. Este y vos no lo marcabas. Esta entrada no lo hubieras tomado porque no estaba todavía pendiente. Ya, pero ya lo voy a mover a la izquierda para explicarte. ¿Cómo hubiera sido 5 minutos? En 5 minutos, recién te hubiera confirmado aquí y la única entrada que hubieras tomado era esta entrada de aquí. Pero gracias a que tú viste 9 minutos, gracias a que viste 9 minutos, tomaste esta entrada anterior y reforzándote de cómo se comportaba el precio en 5 minutos, tomabas dos entradas. Así que esa es la idea. Mira, es lo que te estoy tratando de explicar. Que en 9 minutos tú hubieras tomado una, dos. Pero si veías o esperabas esa confirmación solo en 5, solo hubieras tomado esta segunda, ¿no? Y nada más. Pero gracias a que lo viste en 9 minutos y entendiendo el contexto de 9 a 5 minutos después, pudiste haber aprovechado estas dos. Pero bueno, con tal que aproveches una más que es suficiente, ¿no? Simplemente puedes quedarte con eso. Qué bien, yo entré con la de 9 minutos. Bien, me voy en esa entrada de 9 minutos, que es la primera. O si es la segunda, o si hubiera esperado una confirmación de 5 minutos, me iba solo con esta segunda entrada. Muy bien, entonces solo es eso. Y veamos el comportamiento de ahora del precio. El precio viene ahí, va lateralizando, empieza a tener una reacción hacia arriba y finalmente cae con bastante fuerza hasta la parte de abajo.
Entonces ya vimos cómo es que pudiste haber aprovechado esta entrada por riesgo. Ojo, siempre y cuando esta entrada por riesgo, si es que cumple ciertos requisitos, como lo vimos en esta parte acá, ¿no? Liquidez previa, ineficiencia, order block, todo lo demás. Una buena análisis de estructura, claro. Y lo otro que es con confirmación. Una entrada que se puede haber aprovechado con confirmación desde 9 minutos y la otra desde 5 minutos. Ya les expliqué cómo era esa confirmación, tanto para 9 como para 5. ¿Ok? Y al finalmente, pues llegas a un TP con un beneficio de 1,5 ahí. Y es así como se puede haber tomado esta entrada. No lo tomamos porque lo consideramos como parte operativa de Londres, no, perdón, de Nueva York, pero se dio en Londres. Así que en ese momento estaba descansando y no se pudo hacer nada. Simplemente lo documento para que tú sepas cómo es que se pudo ver, cómo se da las confirmaciones, por ejemplo, cómo pudiste haber aprovechado el análisis de la estructura, de los order block, de la ineficiencia, toma de liquidez y todo lo demás. Muy bien, espero que te sirva. Y finalmente, de la perspectiva de todo esto, nos quedaría así, ¿no? Nos queda de esta forma de aquí. Si, si eliminamos esta recorte de velas, pues el precio está ahorita en este punto de aquí. Y de ahí simplemente reforzando este análisis, que el precio pues vino a este orden block, tuvo una pequeña reacción, esperar que rompa este bajo, si es que quiere bajar y confirmarnos de que el precio va a bajar hasta la parte de abajo, ¿no? Y eso es todo. Muy bien, ya vieron cómo quedó todo en esta gráfica mapeada desde la perspectiva de una hora, ¿no? Desde 4 horas se ve desde esta forma, desde una hora de esta otra forma, y ahí está. Muy bien, adiós, cuídense.